su pertinencia en una carrera humanista, pero también interdisciplinar como lo es esta carrera. Entonces, como un primer punto que me parece sumamente llamativo pensar o abordar en conjunto con Jan, tendría que ver con la pregunta: ¿cómo es la filosofía en estudios liberales? ¿No? ¿Cómo nos aproximamos a la filosofía desde la carrera? ¿No? Entonces, no sé si... Bien, antes de abordar esta primera pregunta, vamos a más o menos colocar las reglas del juego que vamos a tener acá. Esta va a ser más que todo una conversación entre nosotros, que estamos aquí como representantes de Caracas Crítica y también como egresados, también con ustedes, estudiantes, y bueno, ya que tenemos la participación de profesores, con profesores que además están cumpliendo esta ardua labor de enseñar filosofía. Entonces va a ser una suerte de conversación entre distintos polos para ver cómo se encaja esto que llamamos filosofía a los estudios liberales. Y bueno, antes de abrir una pregunta general, me gustaría quitar lo obvio, que es que, ok, podemos decir que estudios liberales necesitan la filosofía, porque las artes liberales cuentan con rasgos o aspectos que llaman la atención a un plano filosófico. Estas artes liberales, donde se enseñaba la dialéctica, donde se enseñaba la retórica, cuestiones fundamentales para la enseñanza filosófica, poco a poco se han ido evolucionando, y a medida que el discurso filosófico se fue asentando, esta parte o esta rama se fue como haciendo como más fija en esto que llamamos estudios liberales o artes liberales. Pero eso no quita de que, a pesar de que encontremos un origen, ese origen sea, por así decirlo, de derecho, la razón por la cual esto que llamamos filosofía se mantiene o sigue en estudios liberales. Entonces, bueno, antes de abrir a ustedes, Ernesto, y luego... De hecho, como dijo Jan, un punto llamativo de esta conversación es que ustedes puedan interpelarnos, ¿no? Y que no sea un discurso monológico. De hecho, si hay algo que caracteriza la filosofía en diferentes corrientes, a través de Sócrates, a través de Hegel con la dialéctica, o a través de la hermenéutica gadamerina, con una noción distinta de la dialéctica, este concepto implica un desarrollo que es dialógico, un desarrollo por dos, un desarrollo entre dos, ¿no? Cuando pensamos en el arte de la mayéutica o en el arte de la dialéctica, pensamos siempre en un desarrollo que implica o exige la discontinuidad. La discontinuidad del diálogo, ¿no? Uno, cuando entra en un diálogo, en el fondo no lleva o no puede llevar el diálogo como sujeto agente, sino que uno, en última instancia, es llevado por el diálogo, ¿no? Es llevado a horizontes, a temáticas, o aspectos que uno nunca hubiera sopesado en la medida en que no entra uno en diálogo. Esto por un primer punto, ¿no? Y a través de esto yo quería sacar una anécdota muy interesante, tanto perteneciente al mundo de la cultura pop como al ámbito de la filosofía. En el año 2000, en la década del 2000, tras los primeros mass shooting en Estados Unidos, los tiroteos en escuelas públicas, se le entrevistó a una celebridad llamada, bueno, todos la conocemos, Marilyn Manson. Y en esa entrevista al cantante, al artista de rock, se le preguntó: bueno, si tú tuvieras enfrente a estos jóvenes que hoy día pues tienen que vivir estas crisis y estas dinámicas tan violentas, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a un estudiante, ¿no? En este evento, yo en tanto ponente o Jan en tanto ponente, se nos coloca en la misma posición. ¿Qué le diríamos? ¿Qué tenemos para decirle a los estudiantes de estudios liberales en tanto somos egresados o en tanto tenemos una experiencia laboral ya un poco recorrida en un inicio? Pero ante la pregunta y exigencia del entrevistador, Marilyn Manson respondió algo muy llamativo. Yo no tendría en principio nada que decirles a los estudiantes. Más bien, les preguntaría qué tienen ellos para decirme. Es una actitud sumamente atenta. No es la actitud filosófica, por ejemplo, del autor o el filósofo que, desde el discurso autorizado, despliega su saber, despliega una serie de taxonomías o categorías para comprender, ¿no? Comprender implica un desarrollo que se impone o que se aplica, ¿no? Esta actitud, por ejemplo, ilustrada en esta entrevista, tiene que ver no con el desarrollo de un discurso, sino más bien con la escucha atenta de una alteridad que es distinta a la mía. Entonces, quería comentarles esta pequeña anécdota porque creo que ese es un espíritu interesante de la filosofía que a veces se olvida. El espíritu, no del desarrollo
exento de interrupción, sino el espíritu de la escucha atenta. Y eso nos retrotrae, por ejemplo, a filósofos como Martin Heidegger, ¿no? En esta escucha del ser, por ejemplo, o bueno, en estas filosofías contemporáneas que están más atentas de toda alteridad o todo elemento de interrupción que fragmenta la unidireccionalidad de nuestros saberes. Estudios liberales es una carrera de saberes, pero están conectados. Entonces, no sé si quisiera agregar algo, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta que Antemaro pudiera dar inicio a este diálogo. Si tienen alguna pregunta relacionada al título, si les parece sugerente, porque me imagino que se lo han preguntado por qué filosofía en estudios liberales, y más allá de este preámbulo que se da porque es un eje necesario, y manteniendo este espíritu dialógico, si alguien quiere decir algo por qué, o se ha preguntado y se ha contestado a sí mismo por qué estudios liberales, bueno, puede venir, puede levantar la mano, creo que nos podemos escuchar incluso sin micrófono, entonces bueno, queda abierto el diálogo. Bueno, hola, ¿cómo están? Algo que estuve reflexionando hace poco con la última filosofía que estoy viendo ahorita, que estoy viendo el filo de la historia, es que realmente la filosofía por sí misma no es sino un estudio de segundo grado. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, en cuanto a su experiencia en la carrera, si ustedes han experimentado con la formación dada, más allá de lo que ustedes han podido desarrollar posteriormente, cómo han experimentado, o si no han experimentado, ese pensamiento de segundo grado en torno a las cosas. Vale. Está bien. Lo que tocaste es justamente muy pertinente a la pregunta, porque la pregunta no solamente por qué estudio filosofía en estudios liberales, sino que realiza una pregunta anterior: ¿qué es filosofía? Y aquí podemos entender, o se puede entender, distintas formas de concebir la filosofía. Por ejemplo, yo concibo la filosofía como el tratamiento del concepto y la creación de conceptos, traído desde una tradición contemporánea. Ernesto entiende la filosofía como el proceso hermenéutico de interpretación y el cuidado por la pregunta y el diálogo. Entonces, y tú lo acabas de decir, tú entiendes la filosofía como ese saber o ese conocimiento de segundo grado. Entonces, una vez definido o definida la tarea de la filosofía, podemos entonces hacernos la pregunta: ¿por qué la filosofía en estudios liberales? Y una cuestión que ya aquí parte entonces de esa concepción que yo he generado es que ha sido muy difícil el tratar el concepto, sobre todo por la cuestión de la periodicidad o la estructura como tal al momento de impartir una clase de filosofía, porque como estudiante y como persona que ha podido revisar el pensum, se ha podido ver que a veces se prefiere mayor cantidad de autores a mayor cantidad de conceptos, y a veces también se prefiere realizar un marco biográfico intelectual a un real tratamiento del concepto. Entonces, volviendo otra vez a la pregunta primera, principal, no la de cuál ha sido la experiencia, sino la principal: ¿para qué la filosofía en estudios liberales? Y también con el espíritu del Día Internacional de la Filosofía, justamente es a través de la comprensión y tratamiento del concepto en el cual podemos encontrar no solamente una respuesta a un problema, sino una red de respuestas hacia una misma problemática que tal vez no se pudiese ver. Entonces, ¿qué tiene que ver la filosofía con historia, con economía, con política, con teatro, o matemáticas, si vamos a otras universidades que aplican los estudios liberales o las artes liberales de forma distinta? Es justamente ese tratamiento del concepto necesario para todo lo que venga después. Como dijeron, es como ese pegamento que ayuda, y además la filosofía te ayuda para también reflexionar acerca de aquello que tal vez no pareciese filosófico, hacer una entrada filosófica a aquello que de principio no pareciese filosófico, una entrada filosófica a la economía, y ahí nos podemos reflexionar, y se han escrito muchísimos libros de economía política o filosofía, filosofía de la economía, también sobre la historia, y justo vemos una materia que se llama filosofía de la historia. Entonces, ese tratamiento del concepto aplicado a estudios liberales se mantiene en esa como raíz de intentar ver la red de respuestas hacia una problemática, que a veces es una y a veces son muchas. Exacto.
De Ernesto y David. Yo creo que hay muchos elementos que se plantean en estas dos intervenciones que son sumamente llamativos, ¿no? Cuando pensamos que la filosofía es un estudio de segundo grado, ¿qué implica esta noción de la filosofía? Que primero existe un mundo de la vida, un mundo de la cotidianidad, y luego viene la experiencia de segundo grado de la reflexión que se pregunta por la cosa. Y esto ha sido un elemento hegemónico en la historia de la filosofía. Nuestro modo de ser en el mundo es un modo de ser teorético, ¿no? Teoros en griego remite al espectador, el espectador que especta precisamente desde y a través de una distancia. Pero esta es realmente la experiencia filosófica, a través de la distancia. Comprendemos a través de la distancia, o la filosofía necesariamente tiene lugar solamente como pensamiento de segundo grado, como elemento que se retrasa. Es una muy buena pregunta, que por cierto, por ejemplo, Ser y Tiempo cuestiona. El primer modo de ser en el mundo no es la experiencia o la actitud o la tendencia teórica, sino más bien la de lo a la mano, lo que Heidegger llama a la mano, es decir, la experiencia utilitaria. Uno siempre está en un derredor, en un mundo, uno habita un mundo de sentido, un mundo de significado, que efectivamente nunca está tematizado. Es decir, yo estoy repleto de instrumentos que configuran mi habitar, ¿no? El hogar, la cama, la silla, y hay siempre una precomprensión de las cosas. Pero fíjense, la filosofía efectivamente se da como un saber de segundo grado, en tanto supone o exige este distanciamiento primero con una familiaridad, ¿no? Hay una familiaridad, un hogar, una relación con un mundo, pero la filosofía se da efectivamente en el momento en el que esa familiaridad parece disgregarse, ¿no? Eso efectivamente. Pero esta experiencia teórica, o esta experiencia comprensiva, ¿no? Toda comprensión del mundo implica la temanum habitar. Lo interesante, que está de lleno aquí, es que nuestra experiencia con el mundo no es una experiencia neutral, ni científica ni teórica. Es decir, cuando hablo de la ciencia o de la teoría, hablo de esta perspectiva moderna en la que todo saber es un saber que se da desde la neutralidad de un sujeto que estudia las cosas, ¿no? A través de la ciencia y a través de la neutralidad de los conceptos estudio o puedo comprender. Pero la pregunta ¿es esto cierto? ¿Cómo estudiamos la filosofía en estudios liberales? La estudiamos a través de esta aparente neutralidad de las ciencias, ¿no? Vemos filosofía clásica y luego vemos filosofía medieval, luego vemos filosofía moderna, luego filosofía contemporánea, y en esta tematización académica y bueno, que está atravesada por el método científico, por la exigencia científica, bueno, de las ciencias modernas, precisamente lo que hay es una actitud teórica, es decir, hay un sujeto que desde la lejanía, desde la aparente neutralidad, estudia de forma ahistórica estos diferentes estratos que configuran la historia de la filosofía. Pero nos pudiéramos hacer esta pregunta: ¿es esto hacer filosofía? ¿Es esto realmente aproximarse a la filosofía? O más bien, las preguntas filosóficas no surgen desde esta lejanía del sujeto frente a su objeto de estudio, sino más bien en esta relación de proximidad que nos interrumpe, que nos fascina, ¿no? Esa experiencia cotidiana en la cual lo que antes no se había tematizado aparece como una pregunta, como un problema. Bueno, pero ¿qué es en última instancia el poder, por ejemplo? En última instancia, ¿qué es el amor? ¿O qué noción de relación, de ser en común, está de lleno en mis relaciones cotidianas con mis amigos, con mi familia, ¿no? Esa es la pregunta filosófica. Pero fíjense, ¿realmente está sujeta a esta actitud teorética y neutral? ¿O más bien implica una relación distinta, una relación de vida? O sea, puede ser una pregunta que nos exige pensar la forma en que vemos la filosofía en las universidades, que me parece sumamente interesante. Hay un comentario que me gustó mucho que mencionó Jan con respecto a cómo se concibe la filosofía en estudios liberales, ¿no? Que
O sea, capaz a veces nosotros podemos sentir que en ciertas instancias suelen primar más los autores que el hecho del estudio del concepto per se. Realmente, si estudias el concepto, tienes que remitir a un autor concreto para tener una linealidad. Aquí mi pregunta, el hecho de, o sea, le quería comentar qué opinan a ustedes dos en relación a cómo ustedes plantearían una alternativa quizás al hecho de cómo consideran que se podrían plantear este tipo de estudio de los conceptos más directos, más relacionados, y cómo consideran que el estudio que se tiene a raíz de una línea histórica con autores en estudios liberales, lo mismo que estaban planteando, ¿no? Si eso es verdaderamente filosofar o hay otras maneras y qué otras maneras ustedes consideran con respecto a eso. Hay una frase muy buena de Kant, obviamente Kant, que dice, nosotros no podemos enseñar a filosofar a nadie, pero sí podemos ver cómo los demás filosofaron. Entonces, claro, recuerdo que un profesor, que ahora mismo no está aquí en la universidad, me dijo algo muy bueno, que yo lo tomé como, ok, esto es lo que hay que hacer. Un estudiante de estudios liberales no es un filósofo, y en ningún momento se plantea que un estudiante de estudios liberales sea un filósofo, pero debe tener la capacidad de mantener una conversación filosófica con un filósofo. Entonces, visto desde este punto, ¿cómo entonces podemos acceder a ese conocimiento para tener una conversación filosófica sin ser filósofos? ¿Cómo aprender filosofía? Aprender cómo filosofaron los otros. Si nosotros empezamos a ver la historia de la filosofía, no como la historia de las personas que hacen conceptos, sino de los conceptos confirma, toda la historia es historia de los conceptos que se mueven. Por ejemplo, ¿cuál es el gran concepto que inventó Descartes? El cogito. Y nosotros vemos el cogito con una firma que dice abajo Descartes. Pero luego ese concepto es cambiado tanto por dentro, sus relaciones internas, porque el cogito cartesiano estaba relacionado, por ejemplo, a la duda metódica, y luego a una res extensa. Pero luego esa problemática o ese concepto cambia cuando llegamos a Kant. Y Kant habla del yo empírico, del yo trascendental y el yo pienso como la síntesis de todas las percepciones posibles. Entonces ahí cambia el concepto. Concepto que primero empieza firmado por Descartes, y luego cuando leemos a Kant podemos ver que Kant borró un poquito la firma y firmó él, y luego llegamos a Hegel, y Hegel tiene otra concepción del yo a través de su dialéctica de la experiencia sensible y de la autoconciencia. Entonces, más que no una reinterpretación, porque a veces ni siquiera ocurre una reinterpretación, sino más que un dictado de los autores, habría que hacer una pedagogía del concepto, donde se tome el concepto, y esto obviamente, repito, dependiendo de la forma que nosotros entendamos qué es hacer filosofía, porque los filósofos que hacen inventan conceptos. Descartes inventa el cogito, Kant inventa una utilización de los conceptos a priori del espacio y tiempo, el yo trascendental, etc. Y dependiendo de cómo esos autores, porque nosotros no nos enseñan a hacer conceptos, porque el concepto, y esta es otra cosa importante, siempre debe estar ligado al problema que intenta responder. Incluso pareciera que la pregunta está en el segundo grado, que primero está la problemática, el concepto que lo quiere resolver, y luego la pregunta que genera ese concepto. Entonces, si se intenta realizar una historia del concepto, no es solamente una historia de la vida de los autores, sino una historia de a qué responde, a qué problemática responde ese concepto, a qué problemática responde el Dios de Spinoza, los atributos, los modos, a qué responde el yo pienso cartesiano, a qué responde la crítica de la razón pura, porque la crítica de la razón pura no responde a un problema de que necesitamos unir el empirismo con el racionalismo, lo unimos y ya salió la crítica de la razón pura. No, sale de un problema de cómo hacer legítimo el pensamiento, cómo hacer que el pensamiento no se salga de sus goznes. Entonces, cuando vemos la filosofía a partir de los problemas que se generan, se hace entonces ese desarrollo y esa pedagogía del concepto, que tal vez no nos digan cómo filosofar, pero sí cómo filosofaron los anteriores. Y que el autor tenga solamente esa firma de nosotros decir el cogito, ok, Descartes, pero luego ese cogito deja de ser de Descartes, como el escritor cuando escribe el libro o lo escrito deja de ser de él. Y entonces se hace un tratamiento de eso.
Yo creo que puntualizas un tema sumamente llamativo y tiene que ver con la primacía del estudio de los autores o de la teoría por la teoría, pero desdibujando o siempre poniendo en un segundo grado la pregunta filosófica o la cuestión filosófica a la cual están enfrentando siempre los filósofos. Eso es sumamente llamativo, porque en el fondo nuestra experiencia filosófica en términos académicos siempre es un diálogo con obras, es un diálogo con una textualidad y con una tradición que se configura en esa textualidad, ¿no? El conjunto de autores que históricamente han interpretado y han hecho exégesis, por ejemplo, de República, ¿no? Ahí se constituye una tradición de pensamiento y así vemos esta diseminación de tradiciones o de herencias, ¿no? Aproximarnos a la filosofía es aproximarnos a una herencia, ¿no? Algo que se lega en esta textualidad y en este desarrollo problemático y conflictivo de los conceptos. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros nos aproximamos a autores, a textos, en el fondo lo que tenemos es un diálogo con esa textualidad, y esa textualidad puede interpelarnos como puede parecernos indiferente, ¿no? De hecho, en mi experiencia como estudiante recuerdo que Marx siempre es un autor problemático, pero también un autor al que se le dota de cierta indiferencia. Bueno, muchas veces, precisamente por nuestro contexto país, o por muchas otras variantes, el marxismo u otras corrientes parecen indiferentes a nuestra problemática o a nuestra experiencia vital y personal, ¿no? Pero en esa indiferencia lo que no hay es, de hecho, una interpelación, ¿no? Muchas veces eso pasa con la tradición o con las filosofías. En ese plexo de conceptos se desdibuja, o pueden desdibujarse, esa experiencia de interpelación que nos involucra nosotros a tomar y decir, concha, quiero leer esto, quiero entender qué hay detrás de esta problemática, ¿no? Y eso es muy interesante. En el fondo, cuando estudiamos a Marx, cuando estudiamos a cualquier autor, cuando estudiamos a Nietzsche, sobre todo, la recuerdo claramente con Nietzsche, uno puede estudiar, bueno, ¿qué es el Übermensch? ¿Qué es el superhombre? Porque Nietzsche está hablando de esta disgregación de los valores, ¿no? Podemos estudiarlo, podemos entender la teoría, pero en el fondo, ¿en qué momento nos paramos a preguntarnos por qué este autor está diciendo esto? ¿Por qué este autor está problemático? Es decir, ¿a qué se enfrenta Nietzsche con el Übermensch, ¿no? En el fondo, uno pudiera decir, bueno, al problema moderno del nihilismo, el nihilismo como problema. Es el conflicto, ¿no? Y eso es muy interesante, es como una revitalización de la pregunta y el carácter aporético de la filosofía, precisamente para entender, no simplemente la teoría por la teoría, sino la teoría precisamente porque lo que hay es un esfuerzo infinito por comprender. Y hay algo que tú dices, Ernesto, que es muy interesante, y es el tema de que a veces como nos aproximamos a los autores. Y no recuerdo si es Derrida o si es Gadamer, que dice que toda lectura es siempre una relectura. ¿Me puedes decir? ¿Es Gadamer o Derrida? Creo que es un poco de las dos. De los dos, ¿no? Porque a veces cuando nosotros nos enfrentamos a un libro, ese libro, ya nosotros tenemos unos prejuicios ante ese libro, incluso antes de leerlo. Consideramos que ya leemos el libro y en realidad no lo hemos leído. Entonces pareciera que ese diálogo nunca pudiese darse, porque ya tenemos una precomprensión del libro, de lo que el autor o los conceptos que el autor está diciendo, sin en realidad decir o saber qué es lo que está diciendo. Y hay algo muy lindo a veces que dice Deleuze, que dice que cuando nos acerquemos a una obra filosófica, no nos acerquemos en primera instancia para criticarlos, sino como si el autor tuviese un secreto que contarnos y dejar que nos cuente todo lo que nos tenga que contar y luego ya podemos criticarlo. Pero yo he vivido, por ejemplo, recuerdo que Marx yo en lo personal lo habré visto 1 o 2 veces en la carrera, y es eso, es por la aversión social y política que tenemos hacia ese tipo de teorías. Pero entonces estamos realizando una tarea de estudio de la filosofía, de los conceptos filosóficos, si de antemano no podemos prestar atención incluso a los textos que se nos hacen adversivos en ese punto. Yo me quedé mucho con algo que dijiste en la anterior intervención sobre que el estudiante de estudios liberales no es filósofo, pero sí debe poder entablar la conversación con un filósofo. Y pensé, bueno, tenemos todos estos ejes, pero no somos ninguno. No somos un economista, no somos un historiador, no somos un filósofo, tampoco somos un politólogo. Entonces mi
mi pregunta es, a lo que me surge a la cabeza, y es algo que en verdad he tenido desde que inicié la carrera. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? O sea, ¿cuál es nuestro aporte a la sociedad? ¿Ser un puente entre todas estas cosas? ¿O se puede ser algo más que solo una conexión entre todas estas áreas del sol? Eso, y el profe tiene ganas como de hablar, pero creo que Yo tengo ganas de hablar. Tengo muchas ganas de hablar. Bueno, creo que es una muy buena pregunta, pero creo que pudiéramos atender a esa dinámica de clasificación en la que frecuentemente uno siempre está. ¿Qué somos? ¿No? La pregunta ¿qué somos? ¿No? Es decir, hay un intento de nombrar la cosa. ¿Cuál es la cosa de estudios liberales? Hay un intento de nombrarla, pero no hay forma de nombrarlo, ¿no? Pero eso obedece muchas veces a este intento, a veces frustrado, a veces un poco maquinal, de pensar en términos de dicotomías, en términos de categorizaciones. Es que realmente necesitamos definirnos como estudiantes de estudios liberales para ser útiles a la sociedad o para hacer algo valioso, para investigar. Yo frecuentemente concibo la carrera de estudios liberales como una carrera que es profundamente investigativa. Uno tiene la potencialidad de ser un investigador. Si a mí me preguntan muy rápidamente qué es estudios liberales, yo siempre le digo a las personas, bueno, es algo así como ciencias políticas y filosofía. Que perfecto, me escuché diciendo la primera parte. Pero esto es muy interesante porque somos algo más que un politólogo. Tenemos las herramientas para entrar en debate con un politólogo, pero podemos ser algo más que un politólogo. Es decir, efectivamente la filosofía nos da una aproximación, por ejemplo, metapolítica de lo político, mientras que un politólogo puede hacer un análisis estadístico mucho más técnico de una realidad política concreta. El estudiante de estudios liberales, precisamente porque tiene una variedad de disciplinas que lo configuran, tiene la posibilidad de tener una mirada metapolítica o meta a esos fenómenos. Y eso es lo interesante que te puede dar la filosofía, ¿no? Esa aproximación no necesariamente de segundo grado, pero que es muchísimo más comprensible. Para sacar el ejemplo, bueno, no. Para sacar el ejemplo. Bueno, quiero responder rapidito y ya le damos la palabra al profe. La experiencia de un estudiante de estudios liberales, o como yo la he podido, o como he podido lidiar, porque es eso, no somos politólogos, no somos historiadores, no somos economistas, no somos filósofos, somos nómadas. Estamos surcando y manejándonos en distintas aristas, en distintas áreas. Somos personas que tal vez no hablamos el mismo idioma. Hay un poeta del cual yo hice mi tesis, aquí está la profesora María, que lo conoce muy bien, Paul Celan, que fue un judío que nació en Ucrania y vivió toda su vida en Alemania, la Alemania nazi, que él, bueno, se muda luego de acabada la guerra. Entonces él hablaba el alemán, pero él no era alemán. Él hacía poemas en alemán, pero él no era alemán. Él era un inmigrante, que su única casa era la escritura, y eso lo dice Theodor Adorno. Para el inmigrante, la única casa es la escritura. Entonces, o así me siento yo, como estudiante de estudios liberales, mi única casa es la escritura. Es lo que dice Ernesto. Pareciera que es una tarea investigativa, donde yo no soy político o politólogo, mejor dicho. Yo no voy a hablar con politólogos acerca de una medida que ellos tomaron para tomar puestos de votación. Yo no sé de eso, pero puedo hablar con ellos. Puedo hablar un idioma que no es el mío, porque al final no tengo idioma. Simplemente me adapto al que está con ellos. Entonces, ¿cómo me siento yo como estudiante de estudios liberales? Un nómada. Pero eso no significa que esté por debajo de ellos, sino que tengo tareas distintas a las de ellos. Porque ¿qué hace, por ejemplo, Paul Celan? Paul Celan escribe en alemán, pero refuerza y hace más grande el alemán con su poesía. Rompe con lo que el alemán creía que podía hacerse y va más allá. Y es lo que dijo Ernesto. Tal vez nosotros no podamos hacer un análisis político, pero sí un análisis filosófico metapolítico. Rompemos con lo que está allí y para dar tal vez un poquito más. Profe, la palabra es suya. Respeta el micrófono que mi voz está en crisis existencial. Así llega. Sí. ¿Llega o no llega? Sí. Oye, me alegra muchísimo esta conversación, ¿verdad? Primero me alegra que dos exalumnos estén allí sentados diciendo las cosas que están diciendo, ¿verdad? Fueron los dos muy buenos alumnos además. Quería contarles un poco cómo nació la escuela, porque no hay nadie aquí que
haya estado en los inicios. Yo sí estuve en los inicios. Cuando se elaboró, nació la escuela de estudios liberales, la idea, la orientación última era realizar unos estudios humanísticos, que dieran una capacidad de conocimiento y sobre todo de análisis de la realidad humana en su mayor amplitud posible, recalcando algunos ejes que en ese momento muy mal no se puede hacer tampoco, ¿no? Centrando en los ejes que ustedes ya conocen más o menos, ¿no? El eje de filosofía, el eje de política, el eje de economía, y el otro eje era ética, que yo me acuerdo discutí mucho con Francisco al comienzo, que no entendía lo del eje de ética, porque si estaba en el eje de filosofía, ahí está la ética. Que si la ética la desligamos de la filosofía, entonces vamos a dedicarnos a otra cosa. Nos dedicaremos a la legalidad y simplemente a la pura legalidad, ¿verdad? Entonces, y yo pensaba, el cuarto eje en realidad tenía que haber sido sociología, para darle a completar la visión de la carrera. Pero bueno, eso no se dio. Sin embargo, porque yo estuve en esto, quiero recalcar esto, desde el comienzo se le dio un tinte muy político hacia las ciencias políticas. Para mí, es una opinión personal, eso no fue acertado. ¿Okay? Creo que se desvirtuó la carrera en cierto sentido. ¿Y eso qué ha hecho? Que está pasando lo que están diciendo ustedes aquí ahora. Andrés no sabe ni siquiera. Alumno queridísimo mío, porque ya, pero él no sabe cómo definir la cuestión, ¿no? Y es verdad, es difícil. Cualquiera que le pregunten aquí, bueno, ¿qué es el estudio liberal? Es difícil, no es fácil. Yo me atrevería a lanzar porque yo tengo, una de las cosas que decidí hace mucho tiempo fue en LinkedIn seguir a todos mis exalumnos que me pidan, a todos. Y como la mayoría son de estudios liberales, pero sigo un gentío, ¿no? Entonces empiezo a ver de cuándo en qué están trabajando. Bueno, hay de todo lo que ustedes se pueden imaginar, están trabajando los exalumnos de estudios liberales. Desde gerentes de una broma hasta profesores, hasta lo que sea. Por supuesto en partidos políticos, en ONG, bueno, en todas partes, ¿no? Entonces, yo quería recalcar, yo creo que estudios liberales, su función es ayudar a tener una capacidad de pensamiento suficientemente amplia, que es lo que hemos estado hablando, para poder aprender a ver los problemas, ¿no? Y tú no los vas a solucionar, porque yo no soy ingeniero, yo no voy a construir el edificio. ¿Tú estás claro? No. Pero sí voy no sé cómo explicarlo, voy a promover un movimiento de tal calibre que se construya el edificio. Pero no yo. Lo vamos a construir entre unos cuantos, ¿no? Entonces, una capacidad de entender los problemas, y los problemas tengo que entenderlos a todos los niveles, a nivel político, a nivel filosófico, a nivel económico y a nivel social. Creo que, y lo digo de verdad con toda la ilusión de que esto se entienda, un eje que nos está faltando y una visión, repito, es el eje sociológico. ¿Por qué? Porque o nos vamos a la teoría y nos perdemos en la estratosfera de los problemas, o nos vamos a disquisiciones políticas que en este momento lastimosamente son muy radicales y muy partidistas, ¿verdad? Son muy difíciles de ver. En cambio, no acabamos de entender la sociedad y al ser humano en sociedad, que es lo básico. Por eso digo yo, para mí la filosofía tiene una amplitud muy grande. Yo no soy capaz de reducirla a un aspecto. Porque para mí la filosofía, primero que trato de ver la filosofía desde el inicio, ¿verdad? Desde la problemática del ser en sí mismo, ¿no? Pero sobre todo la filosofía, y Kant en eso fue muy claro, y ayudó muchísimo, no porque fuera el primero, porque ya los anteriores lo estaban elaborando, pero fue el que dijo, bueno, sí, las 4 preguntas famosas, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Okay? Es que ahí está el problema, ¿qué somos nosotros? Entonces, por eso la antropología filosófica, a mi entender, es como el punto de arranque para todo lo que viene después. Porque en el fondo, ¿qué es lo que queremos? Un estudiante de estudios liberales que pretende
precisamente entender el mundo que le rodea y ver cómo, a ver cómo puedo ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? De múltiples formas, porque tú vas a tener una capacidad de entendimiento que va a poder entender los problemas que a lo mejor otros con otra formación no van a captar, pero tú sí vas a tener esa posibilidad y vas a ayudar a decir, bueno, ¿por qué no nos metemos por aquí? ¿Por qué no hacemos esto? O sea, ¿entiendes? ¿No? Va a tener como capacidad de decir. Eso en cuanto a los liberales, yo por eso digo, no saben la alegría que me da ver a ustedes dos aquí y sobre todo ver a tantos exalumnos por todos lados metidos en cosas tan diversas. Escucha, es que esto es lo que queríamos, ¿no? Esto es lo que queríamos, que se metieran por todas partes y removieran lo que encontraran. Y después, ya para el ámbito de la filosofía, que es el que estamos aquí, yo siempre también puse con los primeros al principio aquí en la universidad había unos profesores que ya no están, algunos falleció, otros se fueron, etc., que eran con los cuales conversé muchísimo, y entonces todos ellos tenían una perspectiva muy clara de decir, bueno, al elaborar los programas de la materia de filosofía, siempre hubo una discusión en centrarse en los autores, lo que plantearon, ¿quién fue que lo planteó? O centrarse en la temática. Es muy difícil decir esto o lo otro, muy difícil. Yo era partidario de la temática. De hecho, había una asignatura al comienzo de la carrera que se llama Conceptos y Problemas de Filosofía. En vez de introducción a la filosofía, era conceptos y problemas de filosofía. Y yo siempre le decía a Francisco y a todos los que estaban entonces, oye, es que esto, así deberíamos dar toda la filosofía, ¿no? Estudiar conceptos y problemas de filosofía, o sea, ir al meollo, a la raíz de los problemas de filosofía. Y los autores, por supuesto, entrarán, tienen que entrar, es que no queda otra alternativa, ¿no? Y entonces ahí cuando yo siempre digo a mis alumnos, ya lo saben, se lo he dicho tantas veces, para mí la filosofía es el reino de la libertad. Por tanto, cualquier dogma en filosofía está muy mal visto. ¿Estamos claros? Yo soy de los que digo, los dogmas en la religión, y ahí los acepto. Pero fuera de allí, chamo, en filosofía no hay dogmas ni de casualidad, ¿no? El reino de la libertad, el reino del pensamiento libre, ¿vale? De la crítica libre, ¿o no? Y entonces yo, en plan de broma, le digo a mis alumnos, no se casen con ningún autor, y menos con un matrimonio indisoluble, porque tú estás raspado. ¿No? Estás raspado, ¿qué quiere decir? Bueno, tiene su preferencia, pero uno ve, bueno, tiene su pensamiento y uno va elaborando su pensamiento y lógicamente ese pensamiento tiene unas direcciones concretas, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ni siquiera se casen con el propio pensamiento, sino que dejen abierto esa mente, ¿verdad? Abierta. A ver, porque, cuántas cosas podemos descubrir con el tiempo, ¿verdad? Y cuando uno ya tiene unos añitos, ahorita Alfredo, ¿verdad, Alfredo? Tenemos unos añitos un poquito más que ustedes nada más, un poquito más. María Carmen es mucho más joven. Entonces, pero ya cuando uno tiene un tiempito más, cónchale, uno dice, hay que ver cómo uno ha ido, ¿no? Precisando, matizando, mejorando, etc. Dos ideas, por tanto, quería decir. Uno, creo que el carrera de estudios liberales debemos tratar de darle no quiere decir que obviamente hay una mayor preferencia por los estudios de política, porque obviamente atraen más por lo que sea, estupendo, ojalá que haya mucho y no digamos este país que no necesita tanto, ¿verdad? Y no es solamente este país, están viendo por ahí lo que está pasando, ¿no? Este mundo está medio, ¿no? Pero también están haciendo otras áreas que son tan bonitas, tan maravillosas, no digamos ya la filosofía. Verlos a ellos dos dedicados a la filosofía me da una profunda alegría, porque no perdimos el tiempo. No perdimos el tiempo. Están los resultados, ¿verdad? ¿Ah? Ok. Y luego lo otro, bueno, acuérdense, la filosofía, el reino de la libertad. ¿Sí? Ánimo, pues. A Diego, que quería decir algo. Bueno, a ver, yo
tengo que decir que obviamente yo hablar después de hablar el profesor, créeme que lo que voy a decir, disculpe, pero es mínimo, vamos a claro. No, hombre, ¿qué va a ser mínimo? Es bastante. Bueno, a ver, creo que igualmente mi intervención al respecto de esto es algo que he notado también en las intervenciones que han venido hasta ahora, y es más o menos lo que también he ido bordeando, que es el tema de, justamente, no solamente es la pregunta de por qué filosofía, sino que también obviamente lo que las personas se preguntan, y yo creo que obviamente las preguntas van por ahí, es, coño, ¿para qué es útil la filosofía? ¿Bien? Esa es la cuestión, porque si pensamos en no solamente, o sea, nuestro mundo contemporáneo, estamos viendo de que, bueno, están surgiendo esas nuevas cuestiones, las redes sociales, el marketing, lo que importa es el discurso funcional, el que da un cierto placer, el contenido que puede atraparte en ese sentido, ¿bien? No solamente ya es el discurso o el lenguaje que te sujeta, sino es el contenido que te sujeta. Y en ese sentido, claro, entonces ahí siempre entra la pregunta de, cónchale, entonces en este mundo marcado por el índice de la utilidad, de lo que es útil, la filosofía yo creo que a lo mejor se ha visto desprestigiada porque a lo mejor la gente ve esta labor teórica como, bueno, no es tan útil. Entonces mi pregunta sería orientarse más en ese ámbito. O sea, ¿cómo la filosofía responde a esta exigencia, por decirlo de alguna manera, de utilidad? O más allá de eso, a lo mejor podríamos hablar, en vez de hablar de utilidad, hablar de función de la filosofía en la sociedad o incluso de los conceptos. Uy. Vale, bien. Muchísimas gracias, profe, por todo lo que dijo, de verdad. Muchísimas gracias. Y hay una cuestión, Diego, que sale todos los días internacionales de filosofía, sale esta cita que dice Deleuze en Nietzsche la filosofía. Cuando alguien te pregunte ¿para qué sirve la filosofía? Contéstale molesto, contéstale casi que escupiendo, porque esa pregunta es una pregunta maliciosa. Es una pregunta maliciosa. ¿Para qué sirve la filosofía? Y la filosofía, dice Deleuze, la filosofía sirve para destruir la estupidez. Sirve para destruir y aniquilar la estupidez. En otro momento le pregunta a Deleuze, ¿pero tú qué piensas del fin de la filosofía, del fin de la historia? Entonces Deleuze dice, mientras siga existiendo gente estúpida, mientras sigan existiendo problemas que se generan a partir de eso, la filosofía no va a morir nunca. Pero dice, cuidado, que hay un enemigo de la filosofía, porque si entendemos, como entendía Deleuze, la filosofía como esa creación de conceptos a partir de problemas, cuidado con quién te inventa los conceptos. Entonces dice, ok, los conceptos los pueden inventar los filósofos, los artistas hacen arte, los matemáticos, los científicos hacen funciones, pero luego tenemos otras formas. Por ejemplo, Deleuze hablaría del mercadeo. El mercadeo genera o hace una suerte de imitación de conceptos que te dice qué es lo que tienes que sentir y qué es lo que tienes que vivir. Ese, para Deleuze, sería el principal contrincante hoy en día, de que, ok, no podemos hablar de la muerte de la filosofía. ¿Y para qué sirve la filosofía? Para luchar contra la estupidez. Pero ojito con quién te hace el concepto o quién te vende el concepto. Exacto. Creo que hay puntos demasiado interesantes en estas dos intervenciones y tiene que ver primero con el tema de la utilidad. Cuando uno pregunta por ¿es la filosofía útil? Uno está de antemano suponiendo que la filosofía es un utensilio, es decir, remite a un sujeto que ejerce la sabiduría o lo que le permite este conocimiento que es filosofía. Y estamos poniendo entonces la filosofía en el ámbito de un saber técnico, ¿no? La filosofía, junto con muchos otros saberes, se ejerce, es un conjunto de conceptos que tienen esta disposición utilitaria que se puede ejercer o no se puede ejercer. Pero es eso así, y esto es lo más interesante. Uno no solamente puede ejercer la filosofía en tantos conocimientos que uno aplica, sino que uno de antemano está sujeto a ciertas otras nociones, ¿no? Este era uno de los puntos que me estaba reservando para más adelante y tenía que ver con la violencia del pensamiento, la propia idea de violencia o la propia idea del lenguaje. Esto es muy interesante porque lo aborda Heidegger, por ejemplo, en su texto sobre Hölderlin y la esencia de la poesía. Él dice, uno puede pensar el lenguaje como un útil, lo usamos para comunicarnos con otras personas,
El lenguaje es un utensilio que permite la comunicación entre otras personas. El lenguaje lo estamos colocando en términos de herramienta. Pero eso, Heidegger dice, eso es una consecuencia derivada de la esencia del lenguaje. ¿Cuál es la esencia del lenguaje? La forma en que el sujeto se encuentra ya sujeto a el lenguaje, como algo que lo conforma, pero al mismo tiempo como algo que lo destituye. Yo creo que nosotros no podemos pensar la filosofía como una simple herramienta que se ejerce, sino como un ámbito en el cual ya estamos siempre sujetos a. Y esto me permite vincularlo con la intervención del profesor, porque nos podemos estar preguntando, la carrera de estudios liberales, ¿qué tipo de comprensión ofrece sobre la política, sobre la sociedad, sobre el Estado? Es decir, ¿desde qué conceptos partimos para comprender lo real o lo que entendemos por real? Aquí podemos darnos cuenta de que toda comprensión utilitaria de lo real puede estar siempre sujeta a elementos impensados. Y este es un tema sumamente interesante porque nos podemos hacer la pregunta, ¿a qué nociones estamos sujetos nosotros en nuestra experiencia universitaria como estudiantes de estudios liberales? ¿No? ¿A qué nociones estamos ya sujetados, pero siempre de forma impensada? Unos pudieran pensar, ciertas nociones liberales sobre la sociedad, pero más que liberales, aquí, y esto es una crítica que yo pienso que uno puede hacerle a la carrera, muchas veces nos familiarizamos mucho con una comprensión de lo real que tiende a ser muy normativa. Estudiamos a Weber, estudiamos la génesis y la configuración del Estado moderno, estudiamos la teoría de sistemas con las clases de sistema político venezolano, o la no recuerdo el nombre de la otra materia. Es decir, estamos estudiando el fenómeno de lo político en términos de normatividad, es decir, qué normas y cómo se restringe el kratos, el poder. Tanto la política como las relaciones sociales, como la configuración del Estado, frecuentemente las tematizamos desde una posición sumamente positivista en tanto normativa. Siempre estamos pensando en la dicotomía, civilización de las humanidades, la civilización de la teoría liberal, la civilización de nuestros saberes y la barbarie. ¿Y cómo hacemos para transformar la barbarie en civilización? Pero esta es la única comprensión que ofrecen las humanidades sobre las problemáticas. Y este es un tema que queríamos también abordar Jen y yo, y tenía que ver con las distintas perspectivas que existen para pensar filosóficamente las humanidades. El profesor comentaba que existe, o considera que hay un enfoque muy político en la carrera de estudios liberales. Y a mí me parece que en sí mismo no es algo negativo. Lo interesante más bien es cómo repensar o transgredir esa hegemonía política de estudios liberales, o las categorías que utilizamos para pensar lo político en estudios liberales. Y la mejor rama que tenemos para hacer eso es la filosofía. Podemos pensar en términos no solamente weberianos ni normativos. Existen muchas otras corrientes, como por ejemplo la Realpolitik. Pensemos por ejemplo en la concepción del poder en Carl Schmitt. Pensemos por ejemplo en las filosofías post-estructuralistas que piensan el poder, la sociedad, las instituciones. Pensemos en las aproximaciones hermenéuticas o las filosofías del lenguaje que se aproximan a estudiar los fenómenos del Estado, la sociedad, lo político. Existe en el mundo contemporáneo una variedad de disciplinas, una variedad de corrientes que nos permiten pensar lo que nosotros hacemos en estudios liberales, pero que lo hacemos desde un paradigma, en mi opinión, mucho más sistémico, de teoría de sistemas, en términos normativos, es decir, la estructura liberal de pensar lo político en términos de normatividad. ¿Cómo voy a normar y cómo voy a restringir el poder? Creo que muchas veces nos quedamos en este tipo de lecturas de lo político, y yo creo que más bien la filosofía ofrece todas esas herramientas para transgredir y pensar de otra forma lo real. Y es muy fuerte porque a veces tendemos a hacer que la rama de política se coma la de filosofía. Es decir, empezamos a reflexionar la filosofía a través de la política. Entonces, en vez de reflexionar la política a través de la filosofía, lo que hacemos es comernos todo lo que nos dan en filosofía, o todos los autores, o todos los problemas que vemos, a estancarlos en un paradigma, como tú dices, normativo,
liberal, weberiano, etc. Entonces nosotros cuando vemos, por ejemplo, autores tipo, qué sé yo, Hannah Arendt, decimos, no, es que Hannah Arendt en realidad no es tan buena, porque esto porque Hobbes decía esto, entonces y tal. Y no digo que esté mal seguir a Hobbes, no digo que esté mal tener una visión normativista de cómo debería organizarse la sociedad y lo político. El problema es cuando, y esto también es parte de la tarea de la filosofía, no nos damos cuenta de que tenemos esa precomprensión y normamos todo a partir de esa precomprensión. Porque también tarea de la filosofía es la tarea crítica del pensamiento sobre sí mismo y decir, ok, yo estoy leyendo estos autores, pero tal vez los estoy leyendo con una precomprensión ya lista, y es lo que dije antes. O sea, nosotros a veces leemos autores para criticarlos de una vez. Yo no recuerdo que a mí me hayan dicho, toma, léete un libro de Marx. Solamente un profesor que una vez lo dijo así, deberían leerse Manifiesto Comunista, y ya. Y aquí tenemos como que ese rechazo. Recuerdo que la única vez que yo vi a Marx fue en teoría sociológica, la única vez. Y creo que no lo dan más. Sí, en teoría En moderno yo no vi a Marx tampoco, yo solo vi Hobbes, Rousseau y Locke. Es el último. Entonces, Contemporáneo, cuando la doy yo, la vi. Sí. ok, buenísimo. Pero a mí no me tocó contemporáneo. No, yo sé. Pero es eso, y a veces no, tenemos como ese rechazo, incluso rechazo a filosofías contemporáneas, la filosofía francesa, por ejemplo, o los discípulos de la filosofía alemana. Tenemos rechazo incluso a filósofos contemporáneos vivos, porque no entran en esas categorías. Y aunque es necesario siempre revitalizar los conceptos, tenemos que tener cuidado de no comernos políticamente lo que leemos filosóficamente, sino reflexionar filosóficamente lo que vemos políticamente. Porque he escuchado mucho cuento de personas aquí, graduados y estudiantes de estudios liberales, que dicen cosas sin saber, que en realidad están inmersos. Es como el pez no se da cuenta que está nadando. Él no sabe que está nadando. Él simplemente está allí, pero no sabe que está debajo del agua. Y es tarea de la filosofía darnos cuenta de que estamos debajo del agua y de qué agua estamos. En el océano, en una pecerita, o en una piscina, en dónde estamos. Y eso es parte de la filosofía. Bueno, yo quería comentar algo y complementar con todo lo que han comentado desde la magistral intervención del profesor. Por ejemplo, con lo de la utilidad de la filosofía, que es algo que básicamente hasta en liberales te lo preguntas, ¿para qué sirven liberales? Eso me recuerda a un libro, no me acuerdo el autor, pero se llama La utilidad de lo inútil. Y ahí yo voy con algo que difiero mucho en lo que han comentado, que es que realmente el ser humano concibe todo lo que hace, lo concibe como una utilidad. Por ejemplo, tú cuando estás enamorado o cuando quieres escribirle o expresarle algún sentimiento a tu madre o a tu padre, ¿cómo lo puedes hacer? Le vas a hacer un arreglo, vas a hacer arte, puedes escribirle una poesía. Ahí está lo que habían comentado del lenguaje. Vas a expresarle con palabras algún sentimiento profundo. Ahí está, por ejemplo, una expresión artística que puede alimentar esa necesidad. Es decir, hay algo útil que uno puede utilizar para poder, de alguna manera, alimentar el alma. Además, que también quería complementar de que la cuestión de que si uno estudia liberales, uno no es filósofo, yo difiero mucho, creo que comparto más una visión como el profesor, que es mucho más amplia. Cuando uno estudia filosofía de forma formal, no es que tú eres licenciado en filosofía o doctor en filosofía, sino que la filosofía ya se encuentra en todo, hasta el ingeniero que va a poner una bombilla en un edificio que acaba de construir, hasta la señora que está comprando frutas. Todo es filosofía cuando lo concibes en un pensamiento más amplio. Por ejemplo, cuando te preguntas simplemente por qué el césped es verde y cuál es la razón, ya tú estás criticando la realidad y estás preguntándote por qué esa realidad es así. Eso es filosofía, cuestionarlo todo conforme a solamente buscar conocimiento para poder comprender la realidad. Ahí ya casi no tiene tanta utilidad, porque no digo que todo sea útil, pero el ser humano siempre va a buscar sacarle ese provecho. Y la filosofía alimenta muchísimo en ese aspecto,
que te puede dar las herramientas para enfrentarte a un mundo en el que en el marketing, el mercadeo y los discursos y las posverdades son muy constantes, y entonces los nuevos estilos de vida que se plantean en la sociedad exigen nuevos cambios. Ahí ya me concateno con la sociología que comentó el profesor, que es muy fundamental. Considero que también es una rama que carece de la carrera. Pero es todo ese tipo de cosas, y que también complementando con la cuestión de la temática o el autor, realmente eso para mí es solamente un proceso. Uno tiene que abordar la temática o el autor indiferentemente, porque al final eso es información. Un libro, un concepto es información. Tú la vas a generar, tú la vas a convertir en conocimiento conforme a esa información procede desde tu análisis, desde tu objetividad y desde tus experiencias. Ahí tú la transformas en conocimiento. ¿Qué puedo hacer con esta teoría, con este concepto? ¿Cómo puedo comprender mejor las cosas que hago o cómo puedo actuar conforme a ello? Esas cosas son las que, y contribuyendo también a lo que dijo el profesor, lo que te genera libertad. Todo es un compendio, por eso es que la filosofía es libertad. Pero libertad ¿en qué sentido también? Porque no vamos a pensar en la libertad de que yo puedo decir lo que me dé la gana en la calle, o que yo puedo botar basura en lugares públicos. Es una responsabilidad, como decía el profesor Escutaro, una libertad responsable. Creo que, no me acuerdo ahorita el autor, pero libertad es básicamente hacer lo que debemos. Y lo que debemos conforme a lo que comprendemos, y lo comprendemos con un carácter filosófico transversal en todos los rasgos de la vida. Hay un punto muy central que me gustaría abordar, que tiene que ver con esta dinámica de sujeción, y es que hay una filósofa que me encanta, es Hannah Arendt. También pienso, y lamento un poquito que no la vi mucho en la carrera, pero no importa, porque al final uno siempre se aproxima a otros autores en diferentes etapas de su vida. Y aquí les tengo una cita de Hannah Arendt que tiene que ver mucho con esta idea de la filosofía como el reino de la libertad, pero más bien es una crítica a esa noción. Hannah Arendt, en una entrevista en 1973, afirma lo siguiente: no existen pensamientos peligrosos por la sencilla razón de que el pensamiento en sí mismo es ya una empresa peligrosa. Esta cita a mí personalmente me encanta. El pensamiento es una empresa peligrosa en sí mismo, y esto es lo más interesante. Y ya colocaba el ejemplo del pez en el agua. El pez no se da cuenta de que está inserto en una relación ya. Está sujeto a una serie de dinámicas que siempre son lo impensado. Entonces la filosofía muchas veces es esta herramienta que te permite abordar lo impensado, pero lo impensado en una relación tal en la que uno ya está inserto. Hay una relación de habitar, hay un comportarse en el mundo en el que ya uno está sujeto o sujeto a ciertas dinámicas. Y por eso Hannah Arendt dice, el pensamiento es la empresa más peligrosa, en sí mismo puede legitimar lo que sea. Y eso es lo más interesante de ver. Pensemos en la guerra de Ucrania. Pensemos a filósofos como Alain de Benoit, filósofos conservadores que legitiman ciertas nociones que uno puede, que siempre estarán sujetas a crítica. Pensemos en el propio Heidegger, que yo he estado citando cada rato en esta conferencia. Tenemos la foto típica de Heidegger con su bandana del nacionalsocialismo, ¿no? El pensamiento no está exento, o la libertad, el pensamiento no está exento o no es inocente, sino que por el contrario siempre está sujeto a la mayor de las violencias. Pensar siempre puede ser el ejercicio de una violencia, y eso es algo que podemos hacer, que podemos investigar, que podemos atender. De hecho, por eso las filosofías contemporáneas, el giro lingüístico de la filosofía, estas hermenéuticas contemporáneas, o estos estudios postestructuralistas que critican las nociones de sujeto, siempre están pensando en nociones como la de la violencia. ¿Cuáles son los sujetos que importan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sujeto universal? Y eso es muy interesante. Y bueno, quería tocar lo que dijiste, porque concuerdo contigo con la idea de que no es que uno tiene que ser filósofo, porque uno en el fondo asume la tarea, porque siempre es una tarea, no un título. La filosofía no es un título, la filosofía es una tarea, y uno la puede asumir desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, yo estoy en el Magister
de filosofía política en Chile. Y tengo un profesor que no me gusta mucho. ¿Lo qué? Pero no me gusta mucho. Ah. Pero porque el profesor es el profesor de investigación filosófica 2. Es una materia sumamente interesante, pero el profesor tiende a decir lo siguiente. Bueno, para los estudiantes que no vienen de la rama de filosofía, y siempre está operando o introduciendo esta operación de distinción entre los estudiantes que vienen del área de la filosofía y los estudiantes que no vienen del área de la filosofía. Y es una lógica sumamente chocante. Al final la mayoría de los estudiantes que están allí vienen de sociología, vienen de ciencias políticas, vienen de derecho, hay otros que también son de filosofía. Entonces, esta pregunta por, bueno, ¿pertenecemos o no pertenecemos a esta categoría? Es un poco baladí porque en el fondo la filosofía se hace desde cualquier arista, desde cualquier aproximación. Y no es una problemática que es única del estudiante de estudios liberales, sino que es algo que está en diferentes disciplinas, en diferentes experiencias, y me parece sumamente pertinente tocarlo con respecto a lo que es y eso. Uno no necesita el título de filósofo, sino que la filosofía es una tarea. Exacto, es una tarea que, eso, la gente puede tener un doctorado en filosofía y no ser filósofo. Y hay gente, bueno, Sócrates era filósofo y él estaba viviendo ahí como podía. Entonces, pero hay algo muy interesante, y es el tema, primero, lo de la violencia. Porque hay muchísima gente que utiliza la filosofía para poder exagerar sus postulados y sus... Como avalar. Sí, avalar ya sus prejuicios. Muchísima gente lee filosofía por la intención de avalar sus prejuicios. Y sobre todo cuando utilizan la filosofía como un ente regulador segregativo. Entonces tenemos un concepto, por ejemplo, de razón, y si tú no entras a este concepto de razón, pelaste. Ya no hay más nada que se pueda hacer. Y es lo que tú dices. Se genera entonces la ventana, barbarie y civilizado. Entonces, ¿qué entendemos por razón? Y ahí está la cuestión. Porque la filosofía se encarga de esos problemas conceptuales. Porque los cineastas, cuando se sientan a hablar de cine, ellos no necesitan filosofía para reflexionar. Cuando nosotros estamos en un arreo y estamos con 3 panas y 5 cervezas, nosotros no necesitamos ser filósofos para reflexionar acerca de la vida, del mundo, de las mesas y tal. Pero no por ello estamos haciendo filosofía. Porque la tarea del filósofo es la tarea de la crítica, de la conciencia sobre sí misma, de lo que ocurre, de lo que pasa, creación de conceptos, creación de valores también. No es una tarea y por eso yo también no estoy de acuerdo con que la filosofía esté en todos lados. Se puede reflexionar de todo, pero no por reflexionar se está haciendo filosofía. Porque entonces no tendría tanta importancia lo que dice Kant, lo que dice Descartes, lo que dice Hegel, si lo único que ellos hacen es reflexionar. Lo importante es cómo tratamos esta problemática y qué conceptos salen de esta problemática. Y siempre la pregunta es el problema. Porque ¿cómo solucionan los artistas los problemas? A través de sus obras de arte. Y no por ellos hacen filosofía. ¿Cómo solucionan los científicos sus problemas? A través de funciones y modelos matemáticos. Y ellos no necesitan la filosofía para reflexionar sobre las matemáticas, es decir, no, este modelo es mejor que este. Tampoco el artista necesita la filosofía para reflexionar sobre qué materiales va a utilizar para pintar un cuadro. Pero el filósofo sí tiene que, y de la misma forma el filósofo tiene que pensar cómo el concepto puede solucionar un problema en específico. Y bueno, si nosotros vemos a una mujer comprando el pan, podemos pensar qué concepto se aplica no a la mujer comprando el pan, sino a la condición que colocó a la mujer comprando el pan. La mujer está comprando el pan, ¿a qué precio? Ok, es un precio muy alto, entonces aquí tenemos unas estructuras económicas que están fallando. ¿Por qué? Y así, pero no necesita, o sea, la tarea del filósofo no es la tarea de la reflexión, porque reflexionar lo podemos hacer todos, y no por ello todos somos filósofos, porque si la filosofía estuviera en todos lados, entonces estuviera en ningún lado. Necesitamos una filosofía que vaya más allá de la reflexión y que esté centrado justamente en esa problemática, en ese, ok, aquí hay un tema, ¿cómo podemos encontrar un concepto que dé ese tema? ¿Qué es lo que hace Kant? ¿Cuál es uno de los grandes conceptos de Kant? El tribunal de la razón, porque encontró un problema, el problema es cómo legitimar la propia razón. Entonces yo voy y construyo el tribunal de la razón. Y más nadie puede, por tanto que reflexione, va a poder construir el tribunal de la razón. Por eso yo estoy de este otro lado, de entender la filosofía como esa creación de conceptos.
Y eso, y con lo que dice Ernesto, esta cuestión de que es muy fácil también tomar la filosofía para poder tomar una frase de un autor mal citado y decir, ok, esto es lo que dice, entonces ya puedo segregar mejor todavía. Y por eso muchísimos autores en los tratamientos contemporáneos sirven para eso. Incluso, por ejemplo, los tratamientos que utilizaron los nazis con Nietzsche fueron para eso. También los tratamientos que utilizan los movimientos neofascistas con Heidegger también utilizan eso. Cuando se puede leer a Heidegger que no sea nazi, como un Nietzsche que tampoco es nazi, o como un Hegel que no es totalitario, por ejemplo. Claro. Bueno, hablando de Heidegger, hay un tema muy interesante que tiene que ver con los herederos de Heidegger en la contemporaneidad. Eso es un tema sumamente interesante. Pensando el contexto venezolano, Humberto Ceresole fue un intelectual que a principios de la Revolución Bolivariana, bueno, era un ideólogo del chavismo, y en Ceresole operan conceptos heideggerianos. Ya en lo que les estoy diciendo hay una posible tesis de estudios liberales, ¿no? Implica filosofía, teoría política, Sí, o sea... historia también. Sí, y de nuevo nos damos cuenta cómo el pensamiento no es un lugar de inocencias necesariamente, sino un lugar de sujeción, de sujeto a diferentes concepciones o preconcepciones de lo que pretende abordar, ¿no? Es como lo que diría Nietzsche detrás de esa voluntad, rapidito cita. Como diría Nietzsche en Zaratustra, detrás de esa voluntad de saber se esconde aún más una voluntad de poder. Y bueno, por eso yo hacía referencia a las diferentes aproximaciones filosóficas que ofrece la filosofía en relación con otras áreas, en relación con la economía, en relación con la historia. La misma Hannah Arendt tiene unas reflexiones súper bellas, por ejemplo, sobre la filosofía de la historia. Pensemos en, de nuevo, otras aproximaciones que abordan lo político, el problema del poder, pero desde otras aristas, y así. Entonces, creo que la invitación un poco para cerrar tiene que ver con esta pluralidad de aproximaciones teóricas que nos permitirían pensar la condición interdisciplinar de la carrera de estudios liberales.